Continuamos con el capítulo 9 del libro de Génesis. Nos quedamos anteriormente en la parte donde Noé y su familia baja del arca. En el capítulo 9 entonces vamos a encontrar por lo menos tres cosas que quiero resaltar. Tres absurdos o tres incoherencias bíblicas. Primero en el versículo 2, aunque no es tan importante, la voy a mencionar. En esta ocasión, para el versículo 2 voy a leer dos versiones, porque la Biblia de Jerusalén de 1976, que es la segunda versión que voy a agregar, es mucho más clara en este versículo. Veamos lo que dice la Reina Valera de 1960. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Dice, vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal. A mí me suena un tanto confuso y no muy claro. Por eso voy a leer la Biblia de Jerusalén, capítulo 9, versículo 2, dice, infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que repta por el suelo, etc. Lo que quiero aclarar aquí es que me parece un tanto absurdo, o sea, no se cumple este versículo porque yo no creo que uno infunda miedo sobre todos los animales. Bueno, yo en particular no quisiera enfrentarme a un león, a un tigre, o a un oso, a un hipopótamo, qué sé yo, uno de esos animales salvajes que pudieran atacarme, porque yo no creo que les pueda infundir mucho miedo. Pero en fin, como les dije, esto nada más de pasadita porque no lo considero tan importante. Más adelante sí, hay un versículo que es el versículo número 4, vuelvo a la versión Reina Valera. Entonces, voy a leer el 3 y el 4. Dice, todo lo que se mueve y vive, versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Y el versículo 4 dice, empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué pasa? ¿Será que aquella gente que escribió esto creerá que hay animales sin sangre? Es cierto que hay animales que no tienen sangre roja, pero no significa que no hubiera sangre ahí adentro. No sé, me parece un tanto ignorante del término porque hay animales de sangre fría, sangre caliente, y hay animales con distintos colores de sangre, por ejemplo los crustáceos, los insectos, bueno, algunos otros animales. Entonces, quizás por ahí, pero dice, empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Yo no conozco un solo animal que no tenga sangre. En fin, lo dejo ahí a criterio de ustedes. Más adelante, sigo en la versión Reina Valera de 1960. Me voy a ir a la parte donde Jehová o Yahvé establece un pacto con el hombre después del diluvio. Y aquí aclaro y reitero lo que dije anteriormente. Dios muestra arrepentimiento en esta parte. Y les voy a repetir que considero ridículo el hecho de que un Dios todopoderoso, pero omnisciente, muestre arrepentimiento por algo que hace. Si se supone que él ya sabe lo que va a pasar, entonces él tendría que saber que la humanidad iba a morir, él ya tendría que haber conocido el sentimiento que esto le podría provocar, por lo tanto, o lo hubiera evitado o no hubiera mostrado arrepentimiento. Pero es absurdo, es ridículo, a menos que esté haciendo un teatro y que la mayor parte de actuaciones de él sean un teatro, ¿verdad? Pero vamos a leerlo directamente. En el versículo 17, perdón, voy a comenzar desde el versículo 14, dice, y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Está hablando de un arco iris. Versículo 15, y acordarme he del pacto mío que hay entre mí y vosotros y toda alma viviente de toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. En el 16, y estará el arco en las nubes, y verlo he
para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dios pone un arco iris para recordarse de que ya no va a destruir al hombre con agua. Lo dice claramente la Biblia. No dice textualmente que esté arrepentido, pero si se supone que hace un pacto y dice ya no voy a volver a destruir al hombre con agua, está mostrando arrepentimiento. ¿Okay? No me vayan a salir como una persona ahí que a ley, cuando les conviene, exigen textualmente lo que uno está diciendo de la Biblia, y cuando no les conviene ellos interpretan lo que se les da la gana. Ahí no lo dice textualmente, pero es tácito, es sobreentendido de que Dios se arrepiente. Bueno, se arrepiente Dios y pone un arco. Ahora aquí viene mi pregunta, la pregunta del millón. Si Dios prometió esto y no lo cumple, ¿es Dios verdaderamente? Estamos hablando de la palabra de un Dios, de un Dios. Se supone que es Dios y promete algo y no lo cumple. ¿Por qué digo que no lo cumple? Si la palabra de un Dios debería de ser inquebrantable, y después de que Él promete esto en la Biblia, nunca jamás hubiéramos vuelto a ver un pueblo destruido con agua. Pero díganle eso a Nueva Orleans, díganle eso a Centroamérica, díganle eso a Indonesia, díganle eso a California. ¿Qué sucedió con aquel trágico huracán Katrina, por ejemplo? El Mitch aquí en Centroamérica, que hizo tantos estragos. ¿Qué pasa con esas cosas? ¿O es que a Dios se le... ya sé? Lo que ha de suceder es que no apareció el arco iris, entonces no se recordó que ya no iba a destruir a la tierra con agua. Es ridículo, y es evidente que hay una promesa rota ahí. Por lo tanto, es evidente que Dios no existe. De lo contrario, es que yo no sé qué tan en serio lo ven ustedes y por qué ignoran este tipo de cosas. Estamos hablando de la palabra de un Dios, de un supuesto Dios, y no la cumple. Entonces, ¿en qué quedamos? Voy rápidamente al final para no alargarme demasiado. A partir del versículo 20 en adelante, hay una historia que llama mucho mi atención, y aquí quiero hacerles pensar por un momento. Versículo 20 dice: y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Imagínense el cuadro, ya. Él está en medio de su tienda, desnudo completamente por borracho. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjolo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Veamos lo que dice el texto. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Noé está dentro de una tienda desnudo. Si Cam lo ve, es porque entra de repente y se sorprende. Dice, vio la desnudez de su padre. No creo que él haya estado ahí adentro esperando que su papá se desnudara. La Biblia lo dice claro, Cam vio la desnudez de su padre. Luego dice, entonces Sem y Jafet tomaron, eso es el versículo 23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Noten aquí la diferencia. La Biblia narra que Cam vio la desnudez de su padre y Sem y Jafet no la vieron. ¿Ok? Y en el versículo 24 dice, y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven. Lo que había hecho. Aquí la Biblia no narra ninguna otra cosa más que Cam vio la desnudez de su padre. Y luego dice el 24, y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven. Y entonces Noé dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ojo que siervo en la Biblia significa esclavo. Entonces, para traducirlo más justamente, aquí diría, esclavo de esclavos será a sus hermanos. Y en el 26 dice, dijo más, bendito Jehová, el Dios de Sem, y séale Canaán esclavo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. Ahora, ¿por qué agarrarla en contra del nieto, del hijo de Cam? Número 1. Número 2. ¿Qué tiene la Biblia en contra de la desnudez? ¿Es la Biblia o es aquella cultura absurda que se inventó este libro disque sagrado?
Básicamente es lo mismo, pero al cuestionar a la Biblia estoy cuestionando a la supuesta palabra de Dios. Es que yo no entiendo cómo puede ser que no vean que esto es algo absurdo completamente desde cualquier punto de vista que se le vea. Pensar en un Dios de amor que castiga por idioteces. Castigar a Cam y a su descendencia, al nieto que no tenía la culpa de nada de lo que estaba pasando. Y ojo que aquí voy a ser muy claro. Hasta ahorita es la segunda vez que Dios castiga a inocentes. Porque con el diluvio, supuestamente, el supuesto diluvio, Dios mata a niños y mujeres inocentes que no tenían nada que ver con la maldad de todos los hombres. Ahí pagaron justos por pecadores, como dice la frase. Dios mata ahí mucha gente inocente. Segunda vez, ¿qué culpa tenía Canaán? Y además, incluso Cam, ¿qué culpa tenía de haber entrado a la tienda y haberse encontrado a su papá desnudo? Pero la Biblia lo castiga, Noé lo castiga y lo maldice y lo manda a ser esclavo de esclavos. Entonces, ese es el libro en el que ustedes creen, ese es el libro que ustedes defienden. Entonces, por favor, dennos una explicación lógica. A menos que aquí lo que haya sucedido es que le quitaron una parte a la Biblia y por eso queda así tan ridículo en el caso de que vemos que Noé castiga a Cam por esa estupidez. A menos que le hayan quitado una parte de la Biblia. Y ojo que eso es considerable y es muy válido en muchas otras partes de la Biblia. Y aquí es la primera. O le quitaron una parte de la Biblia porque lo que narraba era una aberración, ¿ok? O simplemente entonces tenemos que aceptar que lo que está aquí fue lo que sucedió y se le castiga a Noé y a toda su descendencia por haber visto a su papá desnudo. Qué sabiduría hay en ese libro. Aquí los dejo. Gracias por acompañarme y bueno, continuamos con este trabajo. Hasta luego.